Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar una serie de videos en el cual empezaremos a ver el lenguaje de programación Python. El curso va a llamarse Python desde cero, tu inicio en programación. Nosotros debemos entender que no solamente en la ciberseguridad, sino en la vida cotidiana es muy necesaria o muy valiosa la skill de saber programar. ¿Por qué es importante o por qué yo debería aprender a programar? Tenemos que entender que aprender un lenguaje de programación es algo así como cuando nosotros queremos aprender un nuevo idioma. Siempre es empezar de lo fácil a lo difícil, de lo pequeño a lo grande, de lo sencillo a lo complejo y así. Como si nosotros estuviéramos subiendo una escalera y vamos mejorando. Así como nosotros para aprender un idioma tenemos que ir de a poco incorporándonos y vivir el día a día en base a ese idioma, lo mismo es con un lenguaje de programación. ¿Qué pasa? Nosotros en vez de comunicarnos con una persona, con el lenguaje de programación nos comunicaríamos con una computadora. Tenemos que entender que la computadora es como una calculadora con esteroides. Nada va a ser la misma si nosotros no le decimos qué hacer. Pero como nosotros no podemos decirle directamente en lenguaje humano, por así decirlo, qué hacer, y tampoco nosotros entenderíamos todo lo que nos diría la misma porque se comunica en base a código binario, nosotros necesitamos un intermediario. De ahí entra el lenguaje de programación. ¿Por qué yo debería aprender a programar? Hay muchas razones, las más importantes. Porque nos da superpoderes digitales. Podemos crear nuestras propias aplicaciones, automatizar tareas aburridas, resolver problemas de manera creativa. El programador es aquel que más resuelve problemas. Segundo, porque la programación abre muchas oportunidades laborales enormes. Si ustedes se ponen a ver, que ya lo vamos a ver en índice TIOBE, pero Python es uno de los lenguajes más buscados, más demandados. Desde empresas tecnológicas, bancos, hospitales, páginas, etcétera. ¿Por qué? Porque te enseña a pensar de forma lógica y estructurada. Cuando uno va a la universidad y empieza en programación y ciberseguridad, siempre en los primeros años tenés materias relacionadas a álgebra, cálculo, estadística, física, etcétera, que vos me podrás decir, ¿por qué yo tengo que aprender matemática si yo no voy a enseñar matemática o me voy a dedicar a la matemática como tal? Simplemente porque lo que pasa acá es que el constantemente exponerte a problemas matemáticos, el aprender cosas nuevas, el resolverlas, es como si vos estuvieras viendo el problema, pero vos no estás dentro de la caja. El problema es la caja, vos estuvieras afuera de la caja. Ves cómo está hecha, cómo está construida, cómo puedo hacer para romperla, cómo puedo hacer para repararla, etcétera. Algo así pasa con la programación y bueno, también se aplica este principio a la ciberseguridad. La idea es que uno desarrolle un pensamiento lógico-matemático para poder resolver los problemas que vamos a tener en nuestro día a día una vez nos toque trabajar en lo mismo. Tenemos que entender que no necesitamos ser un genio en matemáticas ni mucho menos. Todo se logra con curiosidad y práctica. La programación es una herramienta para darle forma a nuestras ideas y convertirlas en realidad. Por eso la idea de este curso es enseñarte desde cero, no necesitas ningún tipo de conocimiento para hacer este curso, para sumergirte en las bases de la programación en Python. Ahora, la siguiente pregunta, ¿por qué debería aprender a programar en Python? ¿Por qué no empezar por otro lenguaje? Por ejemplo, COBOL, por ejemplo, C, C Sharp, Java, etc. Python es uno de los mejores lenguajes para aprender si vos estás empezando o querés empezar en la programación, porque es fácil de leer y escribir. Su sintaxis se parece mucho al lenguaje cotidiano, lo que lo hace menos intimidante para aquellos que nunca programaron y un primer contacto quizás con otro lenguaje de programación los podría asustar. Además es un lenguaje muy versátil. Con este podemos hacer páginas web, aplicaciones, análisis de datos, inteligencia artificial, automatizar tareas, videojuegos, etc. Es como una navaja suiza digital. Tercero, porque tiene una comunidad y soporte enormes. Nosotros siempre vamos a encontrar videos, tutoriales, foros, librerías listas para usar en base a, en este caso, soluciones de software relacionados a la programación en Python. Y cuarto, porque es un lenguaje muy demandado en el mercado laboral. No solo nos abre la puerta al mundo de la tecnología, inclusive para si vos querés atender una empresa y todo, el hecho de que vos sepas Python puede ser considerado enormemente para un ascenso, por ejemplo, o para vos pasarte de empresa y demás. Python es simple, poderoso y útil. Es un punto de partida muy importante. Ahora, ¿cuál es la definición? Si nosotros vamos al sitio oficial de Python,
Python es un lenguaje de programación que permite trabajar rápidamente e integrar sistemas de manera más efectiva. ¿Por qué nosotros deberíamos aprender Python? Si nosotros nos dirigimos al buscador y nosotros, por ejemplo, ponemos el índice TIOBE, el índice TIOBE es un índice que es calculado mensualmente y anualmente en base a qué tanto son utilizados los lenguajes de programación, como si fuera una especie de medidor de fama en base al uso de un lenguaje de programación, qué tanto se consulta en los buscadores, qué tanto se instala, qué tanto se descarga, qué tanto se buscan videos en YouTube o en otras páginas, tutoriales, el lenguaje de programación, etc. Si nosotros vamos a la página oficial, HTTPS, si nosotros vamos a la página oficial, https www.tiobe.com y hacemos clic, al día de hoy, diciembre de 2025, nos dirigimos al ranking, vemos que Python está ubicado en el primer puesto. Como ustedes pueden ver, está ubicado en el primer puesto de esta estadística. Después le sigue C, después le sigue C#+, Java y bueno, C++. Después JavaScript, Visual Basic, SQL, etc. Que obviamente esto no es el motivo de esto. Pero para que entiendan que aprendiendo Python tienen muchas más chances de conseguir trabajo si ustedes estudiaran, al menos empezando, otros lenguajes de programación. Después vamos a ver que en la vida real, a ver, te exigen más lenguaje de programación, a ver, si vos aprendes PHP, por ejemplo, o COBOL, más allá que no vas a tener el trabajo rápidamente quizás como un programador en Python, sí lo vas a tener porque, a ver, casi todo está escrito en PHP, todas las bases de datos o la mayoría están escritas en COBOL, pero sí con estas ventajas que acabamos de ver, ya es otro cantar respecto a vos aprendiendo el lenguaje de programación Python. Si nosotros vamos a Python, tenemos que ver un poco sus características de por qué es ideal aprender. Primero, es un lenguaje fácil de aprender. ¿Por qué? Gracias a su sintaxis. Es el conjunto de reglas y principios el cual rigen este idioma como tal. Ya vamos a ver bien, pero tiene palabras reservadas, tiene formas de cómo tiene que tabularse, tiene reglas para hacer una variable, ya vamos a ver cómo es una variable, etc. Así como si nosotros queremos aprender un nuevo idioma, tenemos que aprender su sintaxis, pero su sintaxis es mucho más fácil de aprender que otros idiomas, ya que se asemeja mucho a la manera en cómo hablamos, a textos simples. Después, es un lenguaje de alto nivel. Está diseñado para que sea fácil de leer y aprender para las personas o para los seres humanos. Si en cambio sería un lenguaje de bajo nivel, significa que en vez de asemejarse a nuestro idioma, se asemeja al lenguaje relacionado al código binario, que ahí sería muchísimo más difícil de aprender. En tercer lugar, es interpretado. Ustedes tienen que entender lo siguiente. Es como si nosotros tuviéramos un libro de recetas. Ese libro de recetas que nosotros tenemos está escrito en base a un idioma que nosotros no conocemos, desconocemos. Que eso es el lenguaje de programación. Pero nosotros, para poder conseguir hacer el mismo, para poder hacer lo que nos dice la receta, un programa escrito en un determinado lenguaje de programación, necesitamos un traductor, que este será el intérprete. Es así como funciona Python. Este que va a hacer, leer línea por línea la receta y te indicará lo que significa en su idioma nativo. Pasa del lenguaje humano al lenguaje máquina. Lo que nosotros queremos que haga la máquina. Porque si la máquina agarra el texto que nosotros le dimos, no va a entender ni papa. Es más, no va a saber qué hacer. Porque no está diseñada para ese tipo de instrucciones. Pero sí el lenguaje de programación va a servir como intérprete. En este caso puntual, Python. Se lo traduce a la máquina para que esta pueda interpretar y ejecutar. Bueno, esto ya se los aclaré, que es como una calculadora con esteroides. Y finalmente, entre otras características, es multiplataforma. Se puede ejecutar en varias plataformas o sistemas operativos. ¿Por qué es importante Python? Repasemos. Gran comunidad y soporte. Solucionamos problemas de manera más fácil y sencilla y vamos a recibir más fácil y más rápidamente ayuda. Lenguaje versátil, oportunidades profesionales. Es usado requerido en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, Internet de las cosas, etc. Es una herramienta educativa en muchas universidades, institutos, terciarios, etc. Para aquellos que se les va a enseñar programación, se parte por Python, por su
facilidad de aprender, de entender y bueno, de adaptación en comparación a otros lenguajes de programación. Y finalmente es adoptado por muchas empresas, ya sea para realizar aplicaciones o productos de software. Ahora, ya una vez sabemos lo que es el idioma y todo, tenemos que saber qué es un IDE. Nosotros para poder utilizar Python, siempre la mayoría de creadores de contenido lo que te exige es que vos instales el lenguaje de programación en tu computadora. Esto al principio puede ser un poco confuso, por lo tanto yo esta parte la voy a omitir. En vez de nosotros instalar el lenguaje de programación en nuestra computadora, vamos a empezar con un IDE, con un entorno de desarrollo integrado en línea. Que a ver, si vos tenés internet, lo vas a poder usar fácilmente. IDE viene del inglés y significa entorno de desarrollo integrado, del inglés Integrated Development Environment. Es como una caja de herramientas digital. Así como, por ejemplo, vos sos un plomero y necesitas tu caja de herramientas para hacer determinada tarea, lo mismo pasa para con el programador. Nosotros podemos, si queremos, escribir nuestro código en un bloc de notas, por ejemplo. Pero ya el entorno integrado nos va a facilitar y hacer mucho más eficiente la programación como tal. Pues nosotros podemos hacer debugging, podemos hacer un repaso de ya sea por partes de cómo funciona el código y demás. Nosotros imaginemos, para entender mejor el uso del IDE, es como si nosotros tendríamos que hacer una torta de cumpleaños. Nosotros tenemos el bizcochuelo, tenemos el dulce de leche repostero, tenemos la manga para decorar, tenemos la crema pastelera, etc. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tendríamos esos ingredientes, difícilmente podríamos hacer la torta, por más que tengamos los conocimientos necesarios. Lo mismo pasa con el IDE. Lo ideal del IDE es que nos hace combinar lo que nosotros sabemos con la herramienta necesaria. Es como si vos quisieras clavar un clavo con algo que no sea un martillo. Sería mucho más difícil que con la herramienta que está destinada para tal fin. Ahora, no solamente necesitamos ciertas herramientas y conocimientos, utensilios. Todo tiene que hacerse en conjunto para poder lograr el óptimo resultado. En el IDE, los ingredientes serían las líneas de código. Para crear un programa, necesitamos la combinación de las mismas, que va a ser de arriba hacia abajo, eso lo vamos a ir definiendo en el código y demás. Las herramientas que nosotros vamos a necesitar va a ser el IDE, ya que nos ayudan a escribir código, pero de manera más eficiente. Ahora, existen muchos IDEs en el mercado. Vos seguramente has escuchado Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ IDEA, PyCharm, Xcode, Android Studio, etc. Como les dije, nosotros vamos a recurrir a un IDE en línea. Si ustedes ponen www.onlineide.com, a ustedes les va a salir la siguiente ventana. Online IDE, Code Editor, Compiler, Interpreter. Ahora, si yo pongo www.online-ide.com, si nosotros nos dirigimos a esta página, nos va a salir un un mensaje de bienvenida. Bienvenido al IDE Online, feliz codificación o feliz al codear sería. Nosotros acá ya tenemos un programa escrito en Python. Muy sencillo, simplemente la palabra print, que es una palabra reservada que significa imprimir, nos va a mostrar en pantalla lo que nosotros escribamos dentro del mismo. Si nosotros a esto le damos run, que es correr, lo que hace es interpretar lo que se escribió y nos va a mostrar el mensaje que se escribió en el mismo, lo cual nos va a mostrar en la siguiente parte. Nosotros ahora vamos a hacer lo que se hace, siempre apenas se empieza a estudiar un lenguaje de programación, nuestro primer hola mundo. Nosotros en esta parte lo que tenemos que hacer es borramos lo que nos dice por defecto el programa, o en este caso la aplicación web, y vamos a poner hola mundo. Y lo que nosotros vamos a hacer es correrlo. Y como pueden ver, si está bien escrito, nos va a salir acá. Muy importante, a nosotros no nos sale ni el print, ni nos sale los paréntesis, ni nos sale los corchetes. Pero sí nos sale el mensaje. Ya vamos a ver bien cómo tiene que hacerse esto para que lo interprete bien la computadora. Recordemos que el lenguaje de programación interpreta el lenguaje humano y lo pasa a código binario.
y la máquina analiza este código binario, o esto, mira, tengo que mostrar hola mundo. Lo que está dentro de sprint, que funciona como palabra reservada y como función, lo que está dentro de paréntesis y lo que está dentro de corchetes. Ya en próximos videos vamos a seguir viendo en base a empezar a ver más cosas del lenguaje de programación Python. Muchas gracias, nos vemos.